Pues ya tenemos a nuestro primer invitado de esta tarde. Se trata de Jorge Sales Boyoli y precisamente a partir de esta nueva relación comercial que tiene México con Estados Unidos y con Canadá en el TEMEC, pues se empiezan a dar algunas señales de lo que podrían ser tensiones en el ámbito laboral. Muy buenas tardes, Jorge, te saluda Rogelio Varela. Buenas tardes, Rogelio. Gusto en escucharte. Jorge, pues coméntanos, todo indica que pues están ya preparando las primeras demandas en el ámbito laboral en el marco del TEMEC, pues que recién estrenado hace unas semanas. Sí, efectivamente, creo que lo que levantó la alerta fueron las declaraciones de un importante líder sindical en Estados Unidos, Richard Trumka, quien manifestó que están preparando una demanda bajo este mecanismo que tiene el TEMEC, un mecanismo laboral de respuesta rápida. Como bien dices, este mecanismo está hecho para eso, para usarse. Sí, Y en cierta forma sorprende y no sorprende, quizás sorprende por la rapidez que se empiece a hablar de este tema. También hay que tomar la declaración con muchas reservas, porque el mecanismo laboral de respuesta rápida que prevé el TEMEC tiene características muy peculiares, ¿no? Lo primero que habría que tomar en cuenta es que tiene dos grandes piezas. Una pieza que tiene que ver con una etapa consultiva y luego, si no se ponen de acuerdo en la etapa consultiva, hay una segunda pieza que es la etapa de solución de controversias. Es decir, el panel es el último recurso de este mecanismo laboral de respuesta rápida, sí, que es un mecanismo pues, que no tiene precedentes en ningún tratado comercial y que de alguna manera es el costo que estamos pagando cuando en el TLC existían unos paneles que eran inútiles desde su origen porque los árbitros, los panelistas no estaban nombrados con anticipación. Tú debes recordar casos del TLC donde no se pudo instalar ni siquiera el panel sí, sí, sí. por 25 años, el caso del azúcar, por ejemplo, porque ni siquiera nos podíamos poner de acuerdo los tres países en la designación de los árbitros o de los panelistas. Aquí, de origen, ya se prevé hasta la lista de panelistas, ¿no? Claro. Jorge, aunque no hay todavía detalles de por dónde podrían venir estas demandas de Richard Trumka, pues se habla de incumplimientos en las leyes laborales que se alcanzaron pues previo precisamente a la entrada en vigor de este tratado. Sí, y eso hace que la declaración parezca un poco fuera de contexto, Más Rogelio. política, ¿no? Es correcto, y muy en el contexto político de Estados Unidos, de unas elecciones y de este sentimiento que se ha alimentado en Estados Unidos de creer que México fue la aspiradora de empleos, como dijo aquel tejano Ross Perot, que Sí, México fue la aspiradora de empleos de Estados Unidos, lo que tampoco es cierto. Vale la pena mencionar que Richard Trumka sí habló de Susana Prieto, es decir, sí habló de que están recopilando información sobre el arresto y la detención de esta abogada laboral mexicana y sí. activista. Ahora, algo que también pasa por alto el señor Trumka es que este tipo de mecanismos laborales de respuesta rápida es exclusivo para violaciones que tengan que ver con libertad sindical y negociación colectiva. Y en libertad sindical, pues caben muchas cosas, Rogelio. Cabe, por ejemplo, registros sindicales, huelgas, modificación de estatutos, Sí. ese tipo de cuestiones. Y en negociación colectiva pueden entrar titularidades de contratos colectivos, registros de contratos colectivos, revisiones de contratos colectivos o depósitos de contratos colectivos. Es decir, este mecanismo no es para todos los temas laborales, está limitado a aspectos de libertad sindical y de negociación colectiva. Donde desafortunadamente, pues un poco por el contexto del COVID o por algún otro pretexto, pues no se ha podido avanzar en estos nuevos registros sindicales y en la negociación de nuevos contratos colectivos. Sí, efectivamente, también es de justicia decir que como país, y no de esta administración, sino de hace 25 años que hubo integración comercial, sí salimos debiendo. México se ha vuelto atractivo a la inversión y esta es una queja que no deja de tener algo de contenido por parte de Estados Unidos. México se hizo atractivo a la inversión sobre dos pilotes. Uno, salarios bajos, Sí, muy ¿no? castigados. Muy castigados, y el otro, un sindicalismo a modo.
Este tema que se discutió tanto en el TEMEC, recordarás tú que se hablaba como de una especie de dumping laboral, ¿no? Por supuesto. Entonces, pues claramente sí salimos debiendo, pero creo que tendremos que irnos familiarizando a estos mecanismos, entender para qué son y para qué no son, y entender que lo que estos mecanismos buscan, pues es un piso más parejo en la relación comercial con nuestros socios de Estados Unidos y de Canadá. Jorge, hace un momento mencionabas al personaje de la abogada Susana Prieto, que pues de alguna manera encendió algunas señales, sobre todo en el sector maquilador. ¿Tú cómo ves este rubro de cara a estas denuncias que podrían venir de Estados Unidos y por supuesto a la sana operación de este sector importante para la industria de la manufactura? Sí, bueno, yo creo que este va a ser el sector más sensible a estos mecanismos laborales de respuesta rápida, Rogelio. Sí. Creo que el gran reto va a estar en cómo van a jugar en estos diferendos las asimetrías de los mercados laborales, ¿no? Por ejemplo, si comparamos salarios, la industria maquiladora pues paga los mejores salarios del país. El asunto es que si los comparamos con Estados Unidos, nuestras economías tienen asimetrías. México paga, por ejemplo, PTU, reparto de utilidades, y Estados Unidos no paga reparto de utilidades. Entonces, me parece que hay que recordar también que estos mecanismos laborales de respuesta rápida son para empresas que tienen exportación y comercio internacional, no es para todos, ¿no? Sí. Entonces, la industria maquiladora tiene un reto grande porque también es cierto que hay lugares de la zona de la franja fronteriza de la industria maquiladora que son una especie de santuarios, si me lo permites decirlo así laboralmente, y que se les conoce bajo el anglicismo de union free. No hay que perder de vista que la libertad sindical también implica el derecho a no tener sindicato, Rogelio. Claro, claro. Y que la afiliación sindical en Estados Unidos ha ido en caída libre los últimos 30 años. En México yo creo que hay un fenómeno similar, aunque no lo hemos podido medir, porque existe una industria de los contratos blancos, ¿no? De los sindicatos de protección. Blancos, sí. Pero pensar que el único vehículo para que un trabajador, digamos, se sienta considerado en sus derechos laborales es un sindicato, pues es una visión también un poco incompleta. Así que la industria maquiladora, que en algunas partes de la República se ha caracterizado por no tener sindicatos, va a tener un reto grande en hacer entender que la libertad sindical también pasa por el derecho a no tener sindicatos. Claro, y tú ves, Jorge, en este contexto, pues el acecho, el interés de pues las grandes fuerzas sindicales viejas y nuevas que se están gestando en esta administración. Sí, hay de todo, hay de todo. Creo que tendremos que estar atentos a los mesías sindicales, si me permites el término. Creo que van a aparecer muchos redentores sindicales. Lo que sí hay como una gran diferencia en el nuevo esquema laboral con la reforma del 2019 es que realmente cualquier acto sindical va a requerir del voto libre, directo y secreto de los trabajadores. Entonces, quien tenga la confianza de los trabajadores es quien va a estar empoderado para este tema. Y entonces en el camino, como siempre ha habido, pues hay buenos y malos de los dos lados, ¿no? Por supuesto. Creo que debemos pensar en un nuevo pacto social, Rogelio. Un nuevo pacto social que sea homocéntrico, que ponga a la persona en el centro de la relación laboral y que se corrijan muchos de los errores del pasado, pero también que se cuiden las fuentes de trabajo y la inversión ante el futuro que se ve complejo. ¿Y en qué medida pues nuestras autoridades, la Secretaría del Trabajo, puede servir de conciliador o de negociador en estos procesos? Bueno, yo creo que puede servir en gran medida. Hay que recordar que una creación de la reforma laboral es justamente este órgano, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que se va a constituir como en una especie de, permíteme el término, de Instituto Nacional Electoral para efectos laborales. Este es el órgano que va a regular, todas las cuestiones de democracia sindical que tendrán que digamos, resolverse con el voto libre, directo y secreto. Es un órgano nuevo, absolutamente perfectible. Se nombró hace algunas semanas al ex subsecretario del Trabajo como director de este centro. Es un centro que no tiene ningún contrapeso, me parece que tiene una trampa de control, porque no tiene un consejo consultivo o un órgano
digamos, que ayude a la toma de decisiones, Sí. pero creo que este va a ser el fiel de la balanza en esta etapa, y en el nombre lleva la fama, es un centro federal de conciliación y registro laboral. Creo que tiene una gran responsabilidad y que puede jugar un papel fundamental en este nuevo derecho del trabajo que estamos viviendo ahora. Claro, Jorge. Jorge, pues queremos agradecer tu tiempo, estos minutos para Negocios en Imagen en esta tarde lluviosa. Gracias, y ojalá que el clima no sea augurio de los tiempos por venir. Esperemos que no, Jorge. Buenas tardes. Gracias.